Hola, buenos días. El día de hoy veremos el tema de región sillar y parasillar. Mi nombre es Gabriela Salinas, soy E3 de Radiología de Imagen y mis maestros profesores para esta clase fueron la doctora Mariana Mercado Flores y el doctor Faciel Maya García. Antes de hablar del tema es importante recordar un poco de anatomía. Aquí tenemos un diagrama del hueso esfenoides en la vista superior, una vista anterior y una vista posterior. Primero que nada tenemos lo que es el esfenoides anterior, el tubérculo de la silla, lo que es el conducto óptico, y otra cosa es el agujero espinoso y el agujero oval, que son estos de aquí, presentados con las flechas. Y pues también tenemos lo que es el dorso de la silla turca, el ala menor del esfenoides, el ala mayor del esfenoides, que son estos de aquí. Y otra cosa importante es la placa del pterigoideo medial y la placa del pterigoideo lateral, así como la fisura orbital. Bueno, también es importante recalcar que la silla turca es una concavidad de la línea media en la base esfenoide de la base central del cráneo que va a contener primeramente, o lo más importante, pues es la glándula pituitaria. Esta va a estar incrustada dentro del hueso esfenoides y los bordes anteriores van a estar formados por el tubérculo de la silla turca y los procesos esfenoides anteriores del ala del esfenoides menor. Y el borde posterior va a estar formado por el dorso de la silla turca. Hablando ya de la glándula hipófisis, tenemos que esta glándula tiene forma de frijol, que es esto de aquí, y se va a dividir en dos partes, que es la parte anterior, también llamada adenohipófisis, y la pituitaria posterior, o la neurohipófisis. La adenohipófisis representa el 75 al 80% del volumen total. Esta se va a envolver anterolateralmente alrededor de la neurohipófisis en una configuración en forma de U. Se va a subdividir en tres partes, que es la pars distalis, que es la parte anterior, la parte intermedia y la pars tubularis. La adenohipófisis se desarrolla como una excrescencia, que esta se va a llamar la bolsa de Rathke, del ectodermo embrionario que recubre el techo de la cavidad bucal. Y pues esta excrescencia posteriormente se desprende de la cavidad bucal y su pared anterior se engrosa para convertirse en la parte más grande de la adenohipófisis, que va a ser la pars distalis, que es esta de aquí. Y pues la pared posterior se diferencia en la pars intermedia, mientras que las porciones dorsolaterales se extienden alrededor del infundíbulo como la pars tubularis. Las tres partes de la adenohipófisis van a producir hormonas y la mayoría son tropinas que regulan la función de otras células endócrinas como las células secretorias de las gónadas, de la tiroides y la corteza suprarrenal. Y todas estas hormonas están reguladas por hormonas liberadoras del hipotálamo, excepto la prolactina, que esta está bajo el control del circuito dopaminérgico. Las células de la pars distalis producen 5 hormonas, que esta va a ser la somatotropina, que es también conocida como hormona del crecimiento, la hormona estimulante de la tiroides, la estimulante del folículo o la hormona luteinizante y la hormona adenocorticotrófica. Y pues también la adenohipófisis tiene una porción sustancial de células que no expresan marcadores hormonales y estas células que no secretan hormonas se van a denominar cromóforos. Bueno, también, antes de entrar al seno cavernoso es importante mencionar que hay meninges que cubren la glándula pituitaria. También lo más importante de aquí es hablar del diagrama cenar, que este tiene una abertura central de tamaño variable, que es el hiato diafragmático, que esto va a transmitir lo que es el tallo pituitario. Y este diámetro por lo general mide unos 7 milímetros. Luego, pasando al seno cavernoso, tenemos que son unos compartimentos venosos trabeculados de forma irregular que se encuentran a lo largo de las caras laterales de la silla turca, que son estos de aquí. Y pues están contenidos dentro de una pared dura lateral que va a ser prominente y la pared mediana medial es delgada y a menudo, pues, por lo general, es inaparente. Otros contenidos importantes del seno cavernoso van a incluir el segmento cavernoso de la carótida interna y varios nervios craneales, que ahorita voy a hablar de ellos, que principalmente, o el primero que vamos a ver es el nervio abducens, que es el par craneal número 6, que es el único nervio craneal que en realidad se encuentra dentro del seno cavernoso, y este se va a encontrar inferolateral a la carótida interna. Luego, pasando a los nervios craneales, el 3, el 4
y la parte maxilar y oftálmica del trigémino se encuentran dentro de la pared dural lateral. El nervio oculomotor, es el más cefálico de los nervios canales cavernosos y está contenido dentro de una delgada manga de aracnoides que está llena de líquido cefalorraquídeo, y eso se va a conocer como la cisterna oculomotora. Después tenemos al nervio tropial, que este se encuentra justo por debajo de la maxila. Aquí tenemos otras imágenes de resonancia magnética en T1 y T2. Aquí es importante mencionar que la intensidad de la señal de la glándula pituitaria varía. Con excepción de los recién nacidos, en los que la adenohipófisis puede ser grande y muy hiperintensa, por lo general la adenohipófisis, como se aquí, suele ser isointensa en comparación con la corteza, tanto en T1 como en T2. A diferencia de la neurohipófisis, va a tener un acortamiento de T1, es lo que se conoce como el punto brillante de la pituitaria posterior, que es causado por unos ganglios neurosecretores. Este punto brillante no contiene lípidos y no se suprime en las técnicas de supresión grasa. Hasta el 20% de los pacientes endocrinológicamente normales carecen de este punto brillante en la hipófisis posterior, y no quiere decir que sea algo anormal. También el tallo infundibular es isointenso con la hipófisis, excepto por una hiperintensidad central en T2. Aquí. Y pues el receso infundibular del tercer ventrículo se extiende inferior hacia el tallo en una distancia variable. La hipófisis no tiene una barrera hematoencefálica, por lo que va a realzar rápidamente tras la administración del medio de contraste. El realce de la glándula pituitaria es ligeramente menos intenso que el de la sangre venosa en los senos cavernosos adyacentes. Y pues aquí en cuanto a la anatomía, en esta imagen de T1 sagital tenemos lo que les había comentado del asterisco. Ese asterisco, perdón, es el punto brillante de la neurohipófisis. Esta es la adenohipófisis, este es el tallo, y pues aquí es la arteria basilar. Y otra estructura anatómica importante pues va a ser el clivus. Vamos a comentar que la glándula hipófisis pues tiene una irrigación dual. La glándula hipófisis tiene tanto irrigación arterial como irrigación venosa, que la venosa pues está dado por el sistema porta hipofisario, que es el que comparte junto con el hipotálamo, y por ahí es como recibe parte de las hormonas que vienen al nivel del hipotálamo. Y pues es importante que el parénquima hipofisario per se principalmente está irrigado por el sistema venoso portal, y el estroma está dado principalmente por las arterias hipofisarias. Y esto es importante por el protocolo que hacemos. Esta es la razón por esta doble irrigación, tanto arterial o venosa, es por la que a veces tomamos un estudio dinámico, porque así podemos ver el reforzamiento tardío, principalmente en los adenomas, que son irrigados principalmente por el sistema portal hipofisario. También es importante saber que existen variantes anatómicas, por lo cual no hay que confundirlas. La primera es el término de carótidas que se besan, ya que se refieren a las arterias carótidas que son tortuosas y alargadas, que se tocan en la línea media. Y no nada más se va a encontrar en el seno cavernoso, también es importante saber que se encuentra en la retrofaringe. A nivel intraesfenoidal puede ser dentro de la fosa pituitaria, también dentro de los senos esfenoidales o a nivel de los huesos esfenoides. Y el significado es doble, o hay que tomarlo en cuenta por dos razones. Una es porque puede imitar una patología intracelular, y la otra es porque puede ser catastrófico si se desconoce o no se informó antes de una cirugía transesfenoidal o ya sea de retrofaringe. Aquí tenemos cómo se vería anatómicamente en una disección, la cual podemos ver cómo está el segmento cavernoso de la carótida interna tortuosa y está comprimiendo ligeramente lo que es la glándula hipofisial. Y aquí lo tenemos en cómo se vería en una imagen en T2.
Sí, otra variante anatómica también se puede encontrar lo que es la hipertrofia. También es importante recordar que puede haber ya sea fisiológica o patológica. La fisiológica puede ser en la pubertad o también en mujeres jóvenes que menstruan, ya sea en la lactancia o embarazo, o el tratamiento con estrógenos. Y ya algunas causas patológicas puede ser una falla orgánica, un hipotiroidismo primario, la enfermedad de Addison, un hipogonadismo primario o la producción de hormonas ectópicas. Y aquí tenemos una imagen de sagital en T1, en una niña de 16 años que muestra un abultamiento pues normal, como se puede llamar así, debido a que es una mujer en edad fértil que está menstruando. Y podemos ver cómo el piso celular está intacto. Y pues podemos ver la hiperintensidad normal, como ya les había comentado, de la neurohipófisis. Y tenemos otro caso, son imágenes coronales contrastadas. Este es en un paciente masculino con hipotiroidismo, en la cual podemos ver la hipertrofia o hiperplasia epifisiaria con una glándula que pues se ve un poco más grande, que podría simular un macroadenoma. Sin embargo, este paciente fue tratado y podemos ver cómo después se le hace una resonancia magnética, con lo cual podemos ver que la pituitaria regresa a su tamaño normal. Bueno, y también cabe mencionar que las células del parénquima en la hipófisis, las células secretoras de hormonas, también tienen una distribución. Principalmente los pirotropos, los gonadotropos, los vamos a encontrar al centro de la glándula hipófisis, y los lactotropos y los somatotropos los vamos a encontrar hacia la periferia de la glándula hipófisis, y los tumores hipofisarios, secretores de hormonas, como los adenomas, también habitualmente siguen esa distribución. También los corticotropos también los vamos a encontrar al centro. Por eso cuando veamos un paciente con elevación de ACTH o de prolactina o de hormona de crecimiento, también los de hormona de crecimiento y los de prolactina van a estar más laterales y van a ser más, van a tender a invadir más los senos cavernosos, a diferencia de los tumores de ACTH. Los secretores de ACTH, que habitualmente están en el centro, y pues como saben, los secretores de ACTH son muy sintomáticos los pacientes. Entonces, habitualmente cuando lo podemos llegar a ver con un tumor muy pequeño, de unos 3 a 4 milímetros, ya el tumor ya es bastante... cuando es secretor de hormonas, cuando es un tumor activo, es funcional, es muy sintomático, a diferencia de otros tumores que pueden llegar a crecer mucho y no dar tantos síntomas. Continuando con la silla turca vacía, esta es una protuberancia llena de líquido cefalorraquídeo que va a estar revestida de aracnoides, que se extiende de la cisterna supracelular a través del diafragma de la silla turca hacia la silla turca. Hay primaria y secundaria. Una silla turca vacía primaria se produce cuando una abertura inusualmente ancha, que a veces se le conoce como incompetente, en el diafragma celular permite la herniación intracelular de aracnoides y el líquido cefalorraquídeo desde la cisterna supracelular hasta la silla turca inferior. El líquido cefalorraquídeo pulsátil puede agrandarse gradualmente y profundizar a la silla turca, pero aquí lo característico es que la lámina dura ósea que separa la silla turca del seno esfenoidal va a permanecer intacta. A diferencia de la silla turca vacía secundaria, va a ocurrir cuando el volumen pituitario se reduce con cirugía, ya sea con terapia con bromocriptina o radioterapia, y con menos frecuencia puede ser causada por una apoplejía hipofisaria, que es generalmente por un macroadenoma hipofisario, y puede dejar la silla turca ósea expandida con un solo pequeño remanente de la glándula hemorrágica infartada. Y pues aquí podemos ver el gráfico de lo que como está representado ese paso del líquido cefalorraquídeo a nivel de la silla turca. Y en esta imagen en T1 sagital se conoce como la silla turca vacía, ya que la cisterna aracnoidea está llena de líquido cefalorraquídeo y sobresale hacia abajo en la silla turca, y vemos como la glándula hipofisiaria está aplanada, por así decirlo.
esta pregunta es para los R1. ¿Qué es lo que impulsa la circulación del líquido cefalorraquídeo? ¿Cómo circula el líquido cefalorraquídeo? ¿O dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? Se produce en el tejido ependimario, a nivel de los ventrículos, en los plexos correderos. Entonces, realmente, ¿qué es lo que hace que el líquido cefalorraquídeo pase de los ventrículos al espacio subaracnoideo? Bueno, una de las causas por las que circula el líquido cefalorraquídeo, digo, siempre hay un gradiente de producción y de absorción. Realmente el gradiente de la producción del líquido cefalorraquídeo es muy bajo. Normalmente se produce aproximadamente medio litro de líquido cefalorraquídeo en un día. Entonces, ese gradiente de producción y absorción, si es normal, es muy pobre para permitir la circulación del líquido cefalorraquídeo. La causa principal de que el líquido cefalorraquídeo circule es la pulsación de las arterias. Acuérdense que el cráneo pues, es un compartimento cerrado, entonces la pulsación de las arterias, la presión que genera esa pulsación genera que los ventrículos o el parénquima cerebral, digamos que se expanda y haga que los hemisferios cerebrales se compriman y compriman los ventrículos, y así es como empieza la circulación. De los ventrículos laterales pasa al tercer ventrículo, al cuarto ventrículo, al espacio subaracnoideo. Entonces así es como se genera una circulación. Con cada pulsación, con cada pulsación de las arterias se genera esta circulación. Y aquí lo que pasa a nivel del diafragma celular, que como pueden ver, el diafragma celular es una estructura de dura madre, es una reflexión de la capa meningea de la dura madre que está perforada. Como ya mencionó Gaby, puede llegar a estar incompetente. Entonces, imaginen este diafragma celular con la pulsación de las arterias, lo que empieza a hacer es como un mecanismo de válvula, ¿sí? En el que con la pulsación el líquido cefalorraquídeo entra a la cavidad de la silla turca y luego en la diástole, digamos que el diafragma celular se cierra, ¿sí? Y poco a poco esta circulación, esta pulsación hace que la cavidad de la silla turca se empiece a llenar de líquido cefalorraquídeo y empiece a comprimir el parénquima hipofisario. Y después empieza la remodelación de la silla turca por esa misma pulsación. Aquí bien mencionó Gaby, pues hay causas primarias y secundarias, pero ¿dónde es que se absorbe el líquido cefalorraquídeo? ¿Se acuerdan? Sí, en las granulaciones aracnoideas. ¿Y a dónde drenan estas granulaciones? O sea, ¿a dónde pasa este líquido cefalorraquídeo después de que se absorbe en las granulaciones? A los senos durales. Entonces, lo que quiero decir aquí es que también esa absorción se puede llegar a ver alterada por algún compromiso de la circulación venosa. Es decir, cualquier proceso que altere la circulación venosa, una trombosis de la vena yugular, una estenosis de algún seno dural, lo que va a hacer es que va a retrasar también la absorción de líquido cefalorraquídeo. O sea, el líquido cefalorraquídeo no es prioridad para los senos durales, ¿verdad? La prioridad
es drenar la sangre, pero si la circulación venosa está alterada, el líquido cefalorraquídeo también va a pasar va a disminuir su tasa de absorción. ¿En qué otra situación se puede ver alterada? En alguna malformación arteriovenosa, en alguna fístula arteriovenosa dural o terca. ¿Por qué? Porque hay una mayor circulación de sangre que pase rápidamente de las arterias a las venas. Entonces, eso también retrasa la absorción del líquido cefalorraquídeo. Por eso es que puede haber causas primarias de una silla turca vacía y puede haber causas secundarias. ¿Okay? Todo, aquí el líquido cefalorraquídeo va muy de la mano de la circulación venosa. Si hay alguna alteración también en el plexo venoso de Watson, también puede hacer que aquí se retrase la circulación. Entonces, por eso hay también una entidad que se le conoce como síndrome de hipertensión intracraneal idiopática, que no sé si lo vas a mencionar, pero que hace que se remodele, se amplíe la silla turca, que se acumule líquido, pero, y bueno, hay otras cosas que también vamos a ver, pero por sí sola, la silla turca, no, la remodelación de la silla turca vacía no te va a dar este diagnóstico de hipertensión intracraneal idiopática. Y también tienen que asegurarse de que no haya otra causa secundaria de una silla turca vacía. Como mencionó el doctor Haas, pues también es importante hablar de la hipertensión intracraneal idiopática, que también se conoce como un pseudotumor cerebral, que es un síndrome con signos y síntomas de aumento de la presión intracraneal, pero en el que no se identifica una masa causal de hidrocefalia. Se va a asociar con insuficiencia suprarrenal, enfermedad de Cushing, hipoparatinoidismo o el hipotiroidismo. La presentación clínica también es importante en estos pacientes en las cuales se presentan con dolores de cabeza, problemas visuales, esa pérdida visual transitoria gradual, un tinnitus pulsátil, fotopsia y dolor ocular. También algo que los médicos tratantes nos suelen referir es que el paciente tiene un papiledema cuando hacen la exploración a fondo de fondo del ojo, que suele ser bilateral o incluso a veces hasta puede ser unilateral, o a veces incluso hasta puede estar ausente al momento del diagnóstico clínico. El examen neurológico suele ser normal, excepto que a veces se encuentra déficit del campo visual o parálisis del sexto nervio craneal. Y pues la función lumbar es fundamental para el diagnóstico. Para este diagnóstico se usan los criterios de Dandy modificados, en las cuales para hacer el diagnóstico se requieren estos criterios, en la cual tiene que haber la presencia de signos y síntomas de un aumento de la presión intracraneal, una ausencia de hallazgos de localización en el examen neurológico, excepto aquellos que se sabe que corren por aumento de la presión intracraneal, una ausencia de deformidad, desplazamiento u obstrucción del sistema ventricular, y que al momento del estudio de imagen no se encuentre pues, alguna causa estructural de este padecimiento. Lo que vamos a encontrar que no todo, como el doctor Han, no toda silla turca vacía va a ser como que algo aislado, sino que también hay que ver otros signos del aumento de la presión intracraneal, como por ejemplo en esta imagen axial de T2 facial, en la cual llama la atención a primera instancia lo que es el espacio subaracnoideo prominente alrededor de los nervios ópticos, y podemos ver cómo hay una leve tortuosidad de estos, además de un aplanamiento de la esclerótica posterior, que es lo que se ve como papiledema, y pues la silla turca parcialmente vacía, que siempre que la veamos siempre hay que buscar estos signos de la hipertensión intracraneal idiopática. Ya conforme vamos pasando, podemos ver lo que es el enfoque anatómico para el diagnóstico diferencial, que primero tenemos que identificar pues la estructura anatómica, ya pues sea que la lesión provenga de la glándula pituitaria y la silla turca. Luego hay que determinar el epicentro de la lesión, si está en la silla turca, arriba o abajo de esta, o de los lados. Cuando ya tenemos la localización de la masa, pues tenemos que ver los patrones de intensidad de señal, si la lesión es sólida, si es quística, si es invasiva, si no es invasiva, si contiene vasos anormales, si hay calcificaciones, y ya con esto podemos establecer los diagnósticos diferenciales. Algunas patologías que podemos encontrar en la hipófisis
Las anomalías más comunes pues, son los adenomas pituitarios, ya sea microadenoma, macroadenoma, el quiste de la hendidura de la bolsa de Rathke y el craniofaringioma. A nivel del tallo, pues también es importante recordar que biológicamente también se deriva del epitelio de la bolsa de Rathke, por lo tanto las mismas patologías que surgen de la glándula pituitaria también van a surgir en el tallo. Si acaso nada más hay que considerar cuando son niños, hay que tener como diagnóstico diferencial o pensar en primera instancia lo que son los germinomas y los granulomas eosinófilos. Y ya cuando son adultos, pues hay que pensar en metástasis o un linfoma. Y pues ya hablando del quiasma óptico, el tejido glial, por lo tanto los tumores que se van a originar aquí van a ser los gliomas. Y en el hipotálamo, pues es como que la zona que se encuentra más cefálica al parénquima pues, cerebral. Entonces, pues aquí podemos pensar en diagnóstico diferencial de lo que son un glioma, un amartoma o un germinoma. Nada más una observación. El tallo hipofisario, como mencionaste en la parte de anatomía, tiene dos componentes. Uno es el infundíbulo, que esa es una estructura que forma parte o que su origen embriológico es el tubo neural. El infundíbulo es esa porción que se va que comunica o que se continúa con la neurohipófisis y está rodeada o abrazado por la pars tuberalis de la adenohipófisis. Entonces, tanto el infundíbulo como la pars tuberalis te forman el tallo óptico. Entonces, nada más es esa aclaración. O sea, el tallo, realmente el tallo son las dos estructuras, tanto la pars tuberalis, que viene de la adenohipófisis y de la bolsa de Rathke, como el infundíbulo, que es parte de la neurohipófisis, o que se continúa con la neurohipófisis, pero que deriva del tubo neural. Okay, bueno. Y hablando del seno cavernoso, pues las enfermedades que podemos tener, las patologías, pues podemos pensar en un schwannoma, tromofluiditis del seno cavernoso o fisuras carotidio-cavernosas. Y en cuanto a las meninges, sabemos que estas cubren al seno cavernoso y pues las patologías que podemos encontrar son meningiomas, que es de lo más común, metástasis dural, y que en cuanto a infecciosa podemos encontrar la meningitis tuberculosa y otras patologías inflamatorias como la sarcoidosis. Y en la patología del seno esfenoidal, pues también tenemos que es una estructura que contiene aire, está revestida de mucosa y hueso. Y pues aquí las patologías que más vamos a encontrar son patologías que surgen de esta área, que son los carcinomas, que surgen de la mucosa del seno esfenoidal, el carcinoma de células escamosas y pues el carcinoma adenoidal quístico. Y ya de las arterias carótidas, pues lo que más vamos a encontrar son aneurisma del segmento cavernoso y la ectasia. Y hablando de la primera patología, que es el quiste de la bolsa de Rathke, como ya hemos comentado lo de cómo sería biológicamente, que se cree que esto surge, de los restos de la bolsa de Rathke cuando el estomodo embrionario, que es la cavidad oral primitiva, se invagina y se extiende dorsalmente, forma el conducto craniofaringio revestido de endodermo. Hay una excrescencia al tercer ventrículo y da lugar a lo que es la hipófisis, y la pared anterior de la bolsa va a formar el lóbulo anterior de la hipófisis. Y pues tenemos que la luz interpuesta va a formar la hendidura estrecha. Pues tenemos que, pues mide más o menos de 5 a 15 milímetros por lo general, y lo importante es que puede comprimir el quiasma óptico y puede erosionar la base craneal. Estos por lo general se limitan a la región celar. Aproximadamente el 40% son completamente intracelares. Generalmente van a estar ubicadas en el lóbulo anterior y la parte intermedia, y el 60% van a ser supracelares. Por lo general pueden ser o asintomáticos, que se van a encontrar incidentalmente en imágenes, pues porque vienen por otra cosa los pacientes, o también se pueden encontrar en las autopsias.
Y cuando hay síntomas pueden tener los pacientes o cursar con cefalea, disfunción de la pituitaria o cambios visuales. Y aquí tenemos un gráfico coronal en la cual podemos ver cómo sería un quiste de la bolsa de Raque supracelular y vemos cómo está interpuesto entre la glándula pituitaria y el quiasma óptico. Tenemos dos imágenes de resonancia magnética en la cual podemos ver una masa quística intra y supracelular bien definida. En la secuencia T1 es isointensa y vemos como en la secuencia T2 es hiperintensa. Y aquí podemos ver que tiene un nódulo intraquístico hipointenso, que es levemente hiperintenso en T1, pero la verdad que casi no se nota en la imagen. Y vemos cómo el vértice del quiste contacta y desplaza el vértice del quiste contacta y no desplaza lo que es el quiasma óptico. Y también vemos que no hay invasión a los senos cavernosos y se mantienen los flujos de las arterias carótidas. Y aquí tenemos dos imágenes, una son de tomografías y otras son resonancias, en la cual vemos cómo surgen de la fosa pituitaria. Es una imagen hiperdensa, redondeada, y a la administración del medio del contraste vemos que no realza. Y en esta imagen de resonancia en T1 vemos cómo hay una masa bien definida, cómo se ve que no tiene realce posterior a la administración del contraste, y vemos como en esta imagen de T2, igual que en la imagen anterior, vemos como tiene un punto inferior prominente de baja intensidad. Y aquí sí podemos ver cómo el quiasma óptico está elevado y lo está comprimiendo. Solo para agregar en lo del quiste en la bolsa de Raque, si bien la literatura lo describe como un quiste, no siempre va a no presentar realce. Lo frecuente es que el quiste no tenga realce, sin embargo, pues la literatura puede referir que el quiste en la bolsa Raque puede presentar un realce periférico, e incluso una de las características patognomónicas es lo que describe Gaby, que tiene un nódulo intraquístico, el cual puede realzar a la administración de contraste, porque a veces puede simular que sea una apoplejía pituitaria. Sin embargo, pues una de las distinciones es que el nódulo intraquístico pues tenga un realce en la administración de gadolinio, y algunas veces pues podemos observar un realce periférico. Otra también de las cosas que debemos saber es que los quistes de la bolsa de Raque también a veces hay un poco de confusión con los quistes de la parte intermedia, que también es una lesión quística a nivel de la bolsa de Raque. Sin embargo, una de las distinciones es el tamaño, pero la localización y la topografía es la misma, y el quiste, aunque es quiste, algunas veces va a presentar pues un patrón de realce. Sí, bueno, el quiste de la parte intermedia, como su nombre dice, pues está en la parte intermedia. Y puede ser, se considera normal, o sea, es como, es parte de ese remanente del quiste de la bolsa de Raque, ¿sí? Y lo característico es que no te genera efecto de masa. Y el quiste de la bolsa de Raque, también como dice Elvis, podemos ver un realce periférico, porque este quiste se puede localizar en todo, si quieres poner la diapositiva anterior, en todo el trayecto del canal craneofaringeo. Inclusive puede haber remanentes del canal craneofaringeo que puede estar persistente. Lo pueden ver desde la nasofaringe hasta el trayecto hasta la cavidad de la silla turca, inclusive puede estar supracelular. Si aquí está la bolsa de Raque, puede estar, la posición puede estar variable, puede estar también dentro de la adenohipófisis, y también pues, pueden ver el realce adyacente del parénquima hipofisario normal. Ya pasando al siguiente tema, vamos a pasar al microadenoma hipoficiario, que es la minoría de todos los adenomas hipofisiarios. Por definición tienen que medir menos de 10 milímetros para ser considerados microadenomas, y vamos a tener que es una masa circunscrita, va a estar bien delimitada, rodeada por un borde semilunar de hipófisis anterior comprimida. En la imagen de resonancia a nivel de T1 puede tener una intensidad de señal variable, puede ser usualmente isointenso con la glándula pituitaria normal,
o puede ser ligeramente hipointenso la glándula, o puede ser hiperintenso si hay hemorragia o necrosis. Y pues ya a nivel de T2 podemos encontrar también una imagen isointensa, la glándula pituitaria normal, o puede ser hipointenso si encontramos derivados de la sangre, o hiperintenso en dado caso de que sea quístico. En una secuencia de contraste diremos que en T1 70 al 90% son relativamente hipointensos en comparación con la glándula pituitaria, que va a estar intensamente realzada. Generalmente el realce va a ser más lento que la hipófisis normal, y por eso hay que tenerlo en consideración, porque solamente solo del 20 al 30% se pueden ver en secuencias dinámicas cuando se las pedimos al técnico. Entonces tenemos que un microadenoma está confinado a la silla turca y por lo cual no tiene tantas posibilidades de tener síntomas del efecto de masa. Y lo más común que por los que vienen los pacientes son desequilibrios hormonales. Y en este gráfico tenemos lo que les había comentado, que es un microadenoma que agranda ligeramente el lado derecho de la hipófisis y desvía el infundíbulo hacia el lado contralateral, pero como ya les había comentado, no es común que tengan compresión del quiasma óptico. Y pues aquí tenemos algunos de los porcentajes. Por lo general 30% son lactotrofos, el 20% son mototrofos, y pues ya lo demás la célula nuda 30%, y ya los demás van a ser con menos porcentaje. Pero esto es muy importante comprenderlo, porque siempre es importante cuando un médico tratante nos refiere al paciente por sospecha de un microadenoma, siempre hay que checar el estudio para ver si miden menos o más de 10 milímetros y ver si le hacemos la secuencia dinámica, porque cuando miden más de 10 milímetros no es necesario hacer la secuencia. Y aquí lo puse unos ejemplos en el cual tenemos una imagen de T1 y T1 contrastadas, en la cual podemos ver cómo hay una deformidad del contorno del lado izquierdo de la hipófisis con una heterogeneidad menor que al realce, que es este de aquí, pero si lo identificamos es algo muy sutil, que se ve más en esta imagen, pero a simple vista podemos decir que no tiene un microadenoma. Sin embargo, en la secuencia del contraste dinámico podemos ver como si tiene un realce. Sí, la verdad es que esta imagen es muy característica, pero no siempre es tan sencillo. Como les había comentado, el propósito de hacer esta secuencia dinámica es, aquí lo que hacemos es que adquirimos cortes de alta resolución con un campo de visión bastante pequeño y sin interespaciado, y hacemos muchos cortes coronales aquí, y hacemos 8 a 12 fases con el contraste dinámico que va llegando aquí a nivel de la hipófisis. Y lo que hacemos es que, como les comentaba, el parénquima secretor de la adenohipófisis principalmente está irrigado en fase venosa por el sistema porto-hipofisario. Entonces, muchas veces, ya cuando tomamos un contrastado normal, que ya el contraste, digamos que ya se impregnó o ya es una fase un poco más tardía, ya no vamos a ver esta hipointensidad o este defecto de llenado, por eso hacemos el dinámico, para buscar un defecto de llenado temprano. Pero a veces cuando son muy pequeños, realmente a veces no los podemos ni siquiera detectar en el dinámico. Otra cosa que pudiéramos llegar a hacer es tomar una fase tardía, que normalmente aquí no la tomamos, pero lo que podríamos hacer es tomar una fase con un reforzamiento tardío a la media hora, y ahora esta imagen va a estar al revés. Lo que va a estar reforzando va a ser el adenoma, que se queda con el contraste, y el parénquima hipofisario normal sin el reforzamiento. Pero como les digo, eso es si realmente quisiéramos estar así al 100% seguros de que aquí tiene un adenoma y lo queremos localizar. Tal vez, por ejemplo, esos secretores de ACTH que son muy sintomáticos, entonces le podríamos hacer una fase tardía a los 30 minutos. La verdad es que aquí no lo hacemos por cuestiones de tiempo, no es práctico. La mayoría los podemos detectar con la fase dinámica,
pero muchas veces ya con las pruebas endocrinológicas, si ya sabemos que la lesión debe de estar en la glándula hipófisis y aunque no lo veamos en el dinámico, estos pacientes muchas veces se les da el tratamiento sin necesidad de tomar esa otra fase que les digo tardía a los 30 minutos. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo se vería. La glándula hipófisis vemos que tiene un tamaño normal, sin embargo vemos que tiene esta lesión hipovascular en la hipófisis media derecha, que solamente se demostró con el estudio dinámico en contraste, que la verdad se ve muy sutil, pero es esta de aquí. Por eso le puse la flechita. A diferencia del macroadenoma hipofisiario, también es una neoplasia benigna de adenohipófisis. Es una masa celular. Aquí la característica es que no vamos a ver la glándula hipófisis identificable que se separa de esta lesión. La más común es que sea intracelular o combinado intracelular o supracelular. Por definición va a medir más de 10 milímetros y se considera gigante si mide más de 4 centímetros de diámetro. En la tomografía simple podemos ver que tiene una atenuación variable, puede ser isointensa materia gris o puede tener pues presencia de quistes o necrosis, así como hemorragia o calcio. Ya en la resonancia, en la secuencia T1, y usualmente va a ser isointenso con la sustancia gris, pero en la T1 puede demostrar también hemorragia subaguda o un acortamiento. También puede ocurrir nivel del líquido cuando hay una apoplejía pituitaria, y el punto brillante de la pituitaria posterior se va a desplazar a nivel supradiafragmático en el 80% de los casos. Y pues ya en una secuencia T2, lo más común es que se va isointenso con la sustancia gris o heterogéneo, y pues lo menos común es que tenga unos quistes que se vayan a ver hiperintensos o hemorragia, que la señal puede variar en el T1. Y pues en el T1 contrastado la mayoría va a realzar heterogéneamente. Y en esta imagen en coronal podemos ver la forma característica, que es la figura en 8 o el muñeco de nieve, y estos son pequeños focos de hemorragias que tenemos aquí. Y pues ya vemos cómo está pues desplazando lo que es el quiasma óptico, por lo cual el 20 al 25 de los pacientes va a tener algún defecto visual o parálisis de un nervio craneal, o también lo más común es que presenten una mianopsia bitemporal, porque es la configuración que tenemos. Sí, bueno, esto es lo clásico, pero también el quiasma óptico puede tener variantes en su posición. El quiasma óptico normalmente, o lo más frecuente es que quede fijado al tubérculo celular o tubérculo de la silla turca. Sin embargo, el quiasma óptico puede estar prefijado o posfijado. Cuando está prefijado, esta compresión se da más hacia las cintillas ópticas, y cuando está posfijado, esta compresión se da más hacia el nervio óptico. Por eso es que muchas veces no vemos esta emianopsia bitemporal, por la disposición de las fibras o las fibras que comprimen, dependiendo si el diafragma está en una posición normal, o está prefijado o está posfijado. Como tenemos este tipo de macroadenomas, es importante conocer la clasificación de NOS, que es uno de los sistemas más utilizados para determinar la probabilidad de invasión del seno cavernoso por los macroadenomas. Y esto es importante a la hora de la planeación quirúrgica y en la predicción del tumor residual posterior a la resección. Por lo que los grados bajos de NOP se asocian con una probabilidad significativamente mayor de remisión quirúrgica después de la resección. Aquí hay que dibujar 3 líneas entre la arteria carótida interna supraclinoidea y la arteria carótida interna intracavernosa. Tiene que ser una imagen coronal de resonancia, y vamos a tener la tangente media, la línea intercarotidia, está aquí, y una tangente lateral. En el grado 0 tenemos que el tumor va a permanecer medial a la tangente medial. Y en el grado 1 vamos a tener que el tumor se va a extender entre la tangente medial y la línea intercarotidia. En el grado 2, el tumor se va a extender entre la línea intercarotidia y la tangente, lo que es lateral. Y el grado 3 se va a dividir en 3A y 3B, en el cual el tumor se va a extender lateral a la tangente lateral
En el 3A tenemos que va a estar encima de la arteria carótida interna intracavernosa en el compartimento del seno cavernoso superior, y en el 3D va a ser a la inversa, en el cual va a estar el compartimento del seno cavernoso inferior. Y el grado 4 tenemos que el encapsulamiento va a ser un encapsulamiento completo de la arteria carótida interna intracavernosa. Aquí tenemos dos imágenes de tomografía, una reconstrucción sagital en ventana de hueso y otra axial con tejido, ventana para cerebro, en la cual podemos ver cómo la silla turca está expandida en su diámetro anteroposterior del seno, y como en la ventana de cerebro podemos ver cómo hay una imagen isointensa, está mal definida, y esto puede corresponder con un macroadenoma por la densidad de esta. Y se le toma esta de aquí, se le tomó una resonancia, que es esta de aquí, en la cual podemos ver en las secuencias T1 y T1 contrastada cómo es una masa grande que realza homogéneamente en la emisión del contraste, y vemos cómo agranda la fosa pituitaria y cómo está comprimiendo el quiasma óptico. Está comprimiendo hacia arriba. En esta otra resonancia podemos ver cómo la hipófisis muestra una gran masa que está expandiendo la silla turca y se extiende hacia la cisterna supracelular. Vemos cómo está comprimiendo el quiasma óptico, y después esta imagen que es la característica del mono de nieve. Y pues esta imagen que tenemos aquí como tenemos una señal de alta en T1 y T2, que esto puede ser compatible con hemoderivados subagudos, que sería compatible con, o sugestivo más bien, de un macroadenoma hipofisario hemorrágico. Como ya les he comentado, también es importante ver que no se extienda hacia las estructuras laterales, como en esta imagen de tomografía en ventana de cerebro podemos ver una gran masa celular que está presentando invasión del seno cavernoso derecho y del cuerpo esfenoidal, porque la destrucción no se la podemos ver más en las tomografías, como esta de aquí en ventana para hueso, en la cual podemos ver una dehiscencia posterior anteromedial del canal carótido derecho. Tenemos otras imágenes de resonancia en T1 con FATSAT en coronal, y este es un T1 coronal y T1 con FATSAT, T1 contrastado, en la cual podemos ver una masa celular y supracelular que realza con una avidez posterior del medio del contraste, la cual vemos cómo tiene una invasión a la esfenoides. Vemos cómo está ocupando gran parte del seno esfenoidal, el esfenoidal derecho, y afecta un poco el izquierdo. Vemos cómo está invadiendo el proceso pterigoideo a la derecha y el vértice adyacente del hueso temporal petroso. Y vemos cómo esta lesión está pues, íntimamente relacionada con la arteria carótida interna derecha, pero vemos cómo solamente la está envolviendo, pero el calibre de esta no lo está comprimiendo, por así decirlo. Y pues en cuanto al quiasma óptico, vemos cómo lo está deformando, así como también los nervios ópticos adyacentes. Otra patología que podemos encontrar es el craniofaringioma, que es un tumor benigno parcialmente quístico de la región celular derivada de los restos del epitelio del conducto craniofaringio y la bolsa de Rathke. Va a haber dos tipos, que es el adamantinomatoso, que es una masa quística más frecuentemente encontrada en la infancia, o el tipo papilar, que es una masa sólida que se va a encontrar en adultos mayores. Tenemos que este es el tumor intracraneal pediátrico de origen no glial más frecuente que podemos encontrar. Los signos y síntomas más comunes van a ser, los síntomas van a depender de la ubicación, el tamaño del tumor y la edad del paciente. Por lo general se van a encontrar con alteraciones visuales del 60 al 85% de los pacientes, y van a estar cursando con una mianopsia bitemporal. Las alteraciones endocrinas puede ser una deficiencia de la hormona del crecimiento, dolores de cabeza, o también puede presentar deterioros cognitivos. Es importante recalcar que los craniofaringiomas adamantinomatosos se consideran tumores de la infancia, mientras que los papilares, como ya se ha comentado, en adultos. En esta tomografía podemos ver una masa supracelular con calcificación periférica,
El componente central de la masa es de baja densidad, que corresponden con 15 unidades Hounsfield. Vemos que la hipófisis de tamaño, bueno, se representa bien, pero la hipófisis de tamaño normal. Vemos que no hay remodelación ni erosión del hueso adyacente a este. Y vemos que no tiene extensión hacia el seno esfenoidal. Sin embargo, sí distorsiona el quiasma óptico. Bueno, aquí tenemos unas resonancias en T1 contrastado, coronal T2 y coronal T1 contrastado, en la cual podemos visualizar una masa quística que es lobulada, se centra en la región supracelular posterior, con una hiperintensidad en T1 que corresponde con una calcificación, que es esta misma paciente que podemos ver que esta es la calcificación que está observada en la tomografía. Posterior a la administración del medio de contraste podemos ver que hay un realce irregular de la periferia de los quistes y pues como comentado, la lesión está separada de la glándula hipofisiaria, pero no la podemos separar del infundíbulo. Y podemos, lo que ya se había comentado, que la masa se apoya en la margen posterior del quiasma óptico y está ensanchando y desplazando lateralmente las vías ópticas. Con el siguiente tenemos el glioma de la vía óptica, que es el tumor neuroglial primario de la vía óptica. Se va a estar representado por una masa fusiforme del nervio óptico con afectación variable de la vía posterior anterior. Los signos y síntomas más comunes pues va a ser la disminución de la visión, y otros signos y síntomas los pacientes pueden cursar con proptosis, atrofia óptica, nistagmo o efecto de masa. Hay 3 subtipos que son los más comunes. Uno es el tumor benigno de la infancia, que va a estar asociado con la neurofibromatosis tipo 1 o puede ser sindrómica en el 30-40% de los pacientes. Y los tumores benignos de la infancia, que no van a estar asociados con la neurofibromatosis, que van a ser esporádicos, y estos son más comunes que estén ubicados en el quiasma y segmento retroquiasmático. Y los tumores de los adultos es la otra clasificación, que van a ser típicamente malignos, y lo más común es que sea un glioma del nervio óptico, pero este va a ser unilateral con extensión posterior. Y en este gráfico podemos ver cómo hay un glioma de la vía óptica izquierda que se extiende a lo largo del nervio óptico interorbitario a través del canal óptico agrandado y el segmento prequiasmático. Y como les había comentado, lo típico de este tumor va a ser el patrón fusiforme de agrandamiento. En esta resonancia axial entre dos FATSAT es en un niño de 11 años con neurofibromatosis, en la cual se muestra un agrandamiento bilateral difuso del quiasma óptico y del nervio óptico prequiasmático. La lesión es principalmente hipointensa y va a tener unos focos pequeños lobulados hiperintensos del lado izquierdo. Ese es el mismo paciente, pero una secuencia T1 contrastado con FATSAT, en la cual podemos ver áreas focales de realce de contraste hiperintensas dentro del glioma que está ubicado en el quiasma. En esta resonancia en T1 contrastado coronal, podemos ver cómo hay intenso realce del quiasma y las vías ópticas proximales bilaterales. Pasando con el siguiente tema, tenemos también que podemos encontrar el schwannoma del trigémino, que esos van a ser tumores benignos encapsulados, pocos frecuentes de crecimiento y van a ser de lento crecimiento. Va a ser el segundo schwannoma intracraneal más común que podemos encontrar en el sistema nervioso. Y los síntomas que pueden cursar los pacientes puede ser dolor o entumecimiento de la cara ipsilateral, o incluso se puede encontrar como un hallazgo incidental. En la TAC se va a encontrar una masa de tejido blando con erosión ósea lisa en la base central del cráneo y se puede cursar o no con un ensanchamiento foraminal. La resonancia en el T1 se puede encontrar una masa tubular hipointensa a lo largo del trayecto del nervio trigémino. En el T2 se puede ver una masa hiperintensa que puede demostrar áreas de formación de quiste, y en el T1 contrastado puede tener un realce variable o también puede tener quistes. También es importante recordar que puede afectar el segmento del pregangliar, la caverna de Meckel o las 3 divisiones del quinto par craneal. Y en esta resonancia sagital T1 contrastado podemos ver un schwannoma del trigémino
Y lo más como característico es que va a tener forma de mancuerna, no todos, pero pues es como que algo característico de esta, que va a afectar los segmentos preganglionial y de la cuelga de Meckel del nervio trigémino. Y también va a tener un quiste intramural en el segmento preganglionial, que como les comentaba, también es común de los schwannomas. Y en esta resonancia ante uno contrastado podemos ver el schwannoma intracraneal que afecta a los segmentos preganglionial y también de la cuelga de Meckel. Y como les había comentado, también es el mismo quiste que es característico de esto. Y aquí tenemos otro ejemplo de un schwannoma, pero este es de la rama mandibular del quinto par craneal en una mujer de 50 años. En esta imagen de resonancia, en T2 se muestra una masa heterogéneamente hiperintensa a lo largo del seno cavernoso lateral derecho, este de aquí, y el cagún de Meckel. Y aquí tenemos la imagen en T1 con supresión de Gasia, pero en reconstrucción, bueno, en una forma coronal, en la cual se muestra un schwannoma tubular que presenta un realce heterogéneo posterior a la administración del contraste que se extiende de la región del cabo de Meckel, a través del foramen oval, el cual se encuentra expandido, que es esto de aquí, hacia el espacio masticador. En cuanto al meningioma del seno cavernoso, tenemos que son de las lesiones más comunes del seno cavernoso. Representa el 41% de todas las lesiones, surgen de la dura madre del seno cavernoso o surgen de la pared lateral más comúnmente. Estas suelen ser iso-hipointensas a la materia gris en las imágenes de resonancia magnética ponderadas en T1 y T2 y muestran un realce intenso posterior a la administración del contraste. Por lo general tienen un aspecto homogéneo que puede, o si no puede también observarse heterogeneidad del tumor debido a calcificaciones, o si no también la vascularización del tumor. Asimismo también puede haber áreas quísticas y a veces puede haber hemorragias. Como en todos los meningiomas, lo más común o lo más representativo va a ser el signo de la cola dural, que nos puede hacer pensar mucho en este diagnóstico. Y se puede encontrar múltiples meningiomas si es un paciente con neurofibromatosis tipo 2. Aquí tenemos el ejemplo de una mujer de 50 años que se presentó al área de urgencia debido a dolor y entumecimiento facial del lado izquierdo, que había estado presente durante los últimos 2 años y diplopía. Y en el examen físico el paciente tenía papiledema bilateral y reflejo corneal ausente. En esta imagen de resonancia, en T1 podemos ver, en T1 con supresión de la grasa, ¿no? Podemos ver una masa con realce homogéneo posteriormente en el contraste que afecta al seno cavernoso izquierdo. Y podemos ver cómo aquí lo más característico o lo que más llama la atención es la carótida interna, que tiene una disminución de su calibre. Tenemos otra imagen de resonancia magnética en T2, en la cual podemos ver un meningioma, el cual está atenuado a la sustancia blanca que afecta al seno cavernoso derecho y se extiende desde el cabo del Meckel hacia la fisura orbitaria superior. Y en esta otra imagen, en T1, post-contraste, podemos ver, eso es un paciente diferente, en la cual podemos ver que la mayor parte de la masa va a realza de manera homogénea en el cabo del Meckel, pero se extiende a través del nervio trigémino hacia la cisterna prepontina. También por esas características podemos pensar como diagnóstico diferencial, pues un schwannoma. En esta otra imagen de uno contrastado con facial podemos ver una masa que realza y también que recubre la arteria carótida interna en su segmento cavernoso, lo cual podemos ver también cómo estrecha esta. Y en esta otra imagen, en T1 contrastada con facial, podemos ver un meningioma del seno cavernoso derecho, el cual presenta un engrosamiento a lo largo de la pared dural lateral y tiene una distorsión de la arquitectura si lo comparamos con el lado izquierdo. Sin embargo, la carótida vemos que no tiene ningún estrechamiento ni disminución de su diámetro. Okay. Otra patología que puede afectar el seno cavernoso tenemos que es la metástasis del seno cavernoso. Esta por lo general puede ser de naturaleza hematógena o perineural. Los tumores a distancia generalmente van a ser por cáncer renal, gástrico, de tiroides, de pulmón y de mama.
Las imágenes de resonancia magnética por lo general van a revelar un agrandamiento del seno cavernoso, una inclinación hacia afuera de su pared lateral y el reemplazo del cabuz de Meckel con tejido blando que realza homogéneamente. La diseminación perineural del tumor se observa comúnmente a lo largo de las ramas del nervio craneal del quinto. Y en esta imagen, en T1 post-contraste, podemos ver cómo hay una masa que realza posteriormente del medio del contraste. La paciente tiene antecedente de un cáncer de mama primario. Y pues en la ausencia de que la paciente no tuviera ningún cáncer, pues podemos pensar también en un schwannoma. Y en esa otra resonancia contrastada en T1, podemos ver cómo hay una división gruesa y que está realzando posteriormente del medio del contraste del nervio trigémino derecho. Y esta paciente tenía un antecedente de un carcinoma de adenoide quístico de la nasofaringe. Y podemos ver cómo un corte más posterior se está invadiendo el ganglio de Gasser y llena el cabún de Meckel. Otra patología que podemos encontrar es el hemangioma del seno cavernoso. Este se va a observar con mayor frecuencia durante la quinta década de la vida en pacientes del sexo femenino. Este se encuentra entre los tumores primarios del seno cavernoso, más comunes junto con el schwannoma y el meningioma. Este tumor está formado por espacios sinusoidales con revestimiento endotelial que contienen sangre de flujo lento o estancada. Y hay que hacer un diagnóstico preparatorio debido a que es importante por su propensión a sangrar en el momento de la resección. Estos tumores van a ser casi hiperintensos en las imágenes ponderadas en T1 y T2 y están adheridos a la pared externa del seno cavernoso. Y este diagnóstico puede ser, o sea, se puede pensar cuando posterior a la administración del medio del contraste tienen como un realce o un relleno, por así decirlo, progresivo después del contraste. Y en estas dos imágenes tenemos una imagen en T1 post-contraste en la cual podemos ver una masa grande y con realce homogéneo que surge de la pared lateral del seno cavernoso izquierdo. En esta otra imagen en T1 post-contraste podemos ver, ese es otro norma en la cual podemos ver en la cual no hay un realce homogéneo posterior a la administración del medio del contraste y vemos cómo se está empujando la carótida interna en su sentido pues, más medial, porque va hacia acá el crecimiento. Otra patología es el síndrome de Toulouse-Hunt, que este es un término que se aplica a un pseudotumor retroorbitario que se extiende al seno cavernoso. Tiene una tríada clásica que va a consistir en oftalmoplejía unilateral, parálisis de nervios craneales y una respuesta pues muy importante a los corticosteroides sistémicos. Y puede ser bilateral hasta el 5% de los casos. Los hallazgos en la resonancia magnética incluyen un seno cavernoso agrandado que contiene tejidos blandos anormales que van a ser isointensos al músculo en las imágenes de T1 y oscuros y brillantes en las imágenes en T2, los cuales muestran un realce del contraste con estrechamiento focal de la arteria carótida. Y en esta imagen en T2 podemos ver cómo hay una imagen de tejido con intensidad de tejido blando, el cual es hipointenso en el seno cavernoso derecho y se extiende hacia la fisura orbitaria superior. Y en esta otra imagen coronal, en T1 post-contraste, podemos ver que también hay una masa de tejido blando normal que está realzando importantemente y está involucrando la cavidad o el cabún de Meckel. Y ya por último tenemos el aneurisma de la arteria carótida interna, que es lo más común que vamos a encontrar de patología de la carótida, en las cuales va a constituir del 2 al 9% de todos los aneurismas intracraneales. Por lo general son asintomáticos, se pueden encontrar incidentalmente en un estudio, y cuando son sintomáticos los pacientes pueden cursar con diplopía. En la tomografía los aneurismas se hiperatenúan levemente en comparación con el parénquima cerebral y pueden mostrar calcificaciones curvilíneas periféricas. En esta imagen de tomografía podemos ver cómo hay una imagen que está mal definida y hiperdensa, a comparación del parénquima cerebral. Y de este paciente tengo es una familia de 30 años que presenta a la sala de urgencia debido a prótesis izquierda, en la cual en la tomografía podemos ver que hay un aneurisma gigante parcialmente trombosado que surge de la parte cavernomatosa del aneurisma. Podemos ver que también tiene algunas calcificaciones.
Y aquí está en reconstrucción, una reconstrucción de las arterias. Y vemos cómo tiene también otros aneurismas a nivel de todo el cerebro. Y es otra femenina de 50 años con antecedentes de cefaleas ocasionales durante 2 años que se presentó debido a mi parecida derecha, que había estado presente durante un día después de un episodio de pérdida de la conciencia. Y en esta imagen de resonancia magnética ponderada entre 2 podemos ver en supresiones de grasa, vemos una lesión heterogénea redondeada a nivel del seno cavernoso izquierdo y podemos ver que tiene también una intensidad de señal heterogénea, pero esto es debido al flujo turbulento. Y aquí tenemos otra una imagen angiográfica de sustracción digital de la arteria carótida interna izquierda en proyección lateral, en la cual podemos ver este mismo aneurisma que afecta el segmento cavernoso de la carótida interna. Eso sería todo de mi parte. Si tengan algún otro comentario. Solo para complementar, de que Gaby mencionó mucho la disminución del calibre de la arteria carótida interna en su segmento cavernoso en el meningioma, debido porque el diagnóstico diferencial pues, es el adenoma invasor, y una de las características pues, las que refiere la literatura es que los adenomas regularmente no causan una disminución del calibre de la arteria carótida interna, a excepción de los meningiomas. Entonces yo creo que eso era por lo resaltar a la hora de la descripción. La otra también es que el síndrome de Tolosa-Conte es un diagnóstico por exclusión. No necesariamente hay que pensar en ello de primera instancia, porque en las imágenes, pues, si uno ve eso, hasta podría sospechar que tiene un meningioma. Entonces, siempre hay que pensar en el síndrome de Tolosa-Conte, pero por exclusión, no como primera posibilidad de diagnóstico. Y otra cosa, exactamente, que es un síndrome, y como dice el doctor Fres, que tiene signos y síntomas específicos. Y tampoco es tampoco es pseudotumor orbitario. O sea, el pseudotumor orbitario pues es otra patología, y actualmente ya no se cataloga como pseudotumor, sino como una inflamación orbitaria idiopática, también con otro tipo de características. Muchas gracias, Gaby. ¿Usted alguien tenga otro comentario? No.